¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre el electrocardiograma en la isquemia. Sé que le va a ser de mucho provecho este tema, así que por favor, velo hasta el final. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal. Suscríbete al canal para que sigas recibiendo este tipo de contenido. Vámonos por allá. El electrocardiograma en la isquemia miocárdica y en el infarto del miocardio. Así que va a ser un tema interesante a mi juicio. Vamos a hablar algunos puntos sobre como por ejemplo las generalidades en el sistema de conducción, el concepto general de vector, gradientes, potencial de acción y la teoría del dipolo. Creo que es importante entender estos puntos básicos para poder empezar a aprender electrocardiografía. El electrocardiograma en la isquemia, el electrocardiograma en la lesión y el electrocardiograma en la necrosis. Puntos importantes de entender cuáles son sus diferencias. Eso vamos a aprender en esta clase. Y los diagnósticos diferenciales. Debemos recordar de que para que se dé el impulso eléctrico, el corazón, ya he mencionado en otros videos que es como una casa, y esta casa tiene dentro de sus paredes, como en la casa en la que estoy, cableados, que es el sistema de conducción. El sistema de conducción es el tejido especializado en la formación, en la conducción y en la propagación del impulso eléctrico. Recordemos las propiedades de las células cardíacas, que tiene excitabilidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo. También poseen automatismo, la capacidad que poseen las células de generar un potencial de acción por sí solas, sin necesidad de estímulos externos. Esta capacidad se va a deber a una lenta despolarización en la fase 4 del potencial de acción en las células del marcapaso. Y la conducción. La conducción, esta es la capacidad de transmitir el impulso a lo largo de las células del corazón. Y este sistema eléctrico va a estar gobernado, dirigido por el nodo sinusal, el cual se encuentra en esta unión aquí, entre la unión de la vena cava superior con la aurícula izquierda. Es una estructura sumamente chiquita, pequeña, 9 por 3 milímetros, dice la literatura, y tiene una forma de coma. Esta es la encargada de que se dé la formación del impulso y es la que gobierna la frecuencia cardíaca. Normalmente en reposo, el corazón del adulto maneja una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto, y es por esta frecuencia en la que envía el impulso el nodo sinusal, y esto es lo que permite la activación de todo el tejido miocárdico. A su vez, el nodo sinusal tiene haces internodales, haces que unen los dos nodos. El nodo aurículo-ventricular y el nodo sinusal se une por la existencia de haces internodales, que también permite la propagación o activación de todo el tejido auricular a través principalmente de dos vectores o sentido de despolarización o activación. El primero, que es el derecho, que se hace de arriba hacia abajo, y el otro, que es el que activa a la aurícula izquierda, que va de derecha hacia izquierda. Esto es lo que permite la inscripción en el electrocardiograma de la onda P. El nodo aurículo-ventricular, que es esta estructura, yo lo llamo como la segunda planta, una planta secundaria. Si me falla la primera, el nodo sinusal, pues puede entrar el nodo aurículo-ventricular. Este se encuentra en el piso de la aurícula y está rodeado por un tejido fibroso, que es el que permite que se dé el retraso fisiológico, que lo visualizamos en el electrocardiograma por el segmento PR, que es una línea isoeléctrica, una línea plana, y también tiene un automatismo propio. Este puede generar impulsos entre 40 a 60 latidos por minuto. Por eso te digo, si el nodo sinusal falla, el nodo aurículo-ventricular puede entrar y como un respaldo para nuestra población. Y también existen el sistema de His-Purkinje, que son una especie de ramificaciones así que se van dando a través del músculo cardíaco, y esto es lo que permite que se dé la activación del tejido ventricular, despolarización ventricular. La despolarización ventricular se va a dar por tres vectores principales. El vector número 1, que es el vector septal, el cual tiene una dirección de derecha hacia izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El vector 2I, que es el de mayor fortaleza, el más fuerza, porque este es el que nos va a indicar hacia dónde se está dirigiendo la mayor masa muscular. El vector 3, este señor que se ve aquí, que lo que nos está traduciendo es la despolarización o activación de la pared libre del ventrículo derecho, y esto es lo que nos permite pues la inscripción en el electrocardiograma del complejo QRS. Ahora sí, el electrocardiograma, para que nosotros tengamos en nuestras manos este papel que es el electrocardiograma, ese rayerío que muchas veces pues, uno ni le entiende a eso al inicio, o a veces nos da miedo porque no podemos interpretarlo. Te quiero decir, es cuestión de práctica, es práctica, y uno se va familiarizando con las diferentes imágenes. Pero yo no quiero que solamente te aprendas los patrones electrocardiográficos, sino que también aprendas del por qué se dan las cosas. Yo también soy médico internista, no solamente
soy cardiólogo y el internista aprende entendiendo el porqué del porqué. Por eso es que me gusta a mí explicar el porqué del porqué. La formación del electrocardiograma se puede explicar a través de dos teorías, la teoría del dipolo y del potencial de acción. La primera, que es la teoría del dipolo, es como si tuviéramos una de estas pilas cargadas con dos cargas, una carga negativa en un extremo y una carga positiva en otro extremo. Esto es en una célula in vitro, con las características que estas cargas van brincando, van cambiando y generar impulsos entre 40 a 60 latidos por minuto. Por eso te digo, la dirección es lo que forma un vector o un sentido. La otra teoría es la del potencial de acción transmembrana, que lo vamos a explicar más adelante. Todas estas son registradas por el electrodo explorador, que estas cositas que le ponemos en el pecho a nuestros pacientes. Recordemos lo siguiente, estos electrodos son con unos ojos que lo que hacen es reportar lo que ellos ven, nada más. Por eso debemos recordar el posicionamiento adecuado de los electrodos. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal. Si no sabes dónde, pues te vas al ángulo de Lewis. Este concuerda con la segunda costilla y debajito está el segundo espacio intercostal. Tercero, cuarto, ahí se coloca B1. B2 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4 en la línea medio clavicular en el quinto espacio. B5 en la línea axilar anterior y B6 en la medio axilar, en toda esta a nivel del quinto espacio. B3 es metido, ahí me colocas entre B2 y B4. Es sumamente importante eso, porque una de las principales confusiones se da con B1, puesto que lo colocan demasiado alto, lo colocan generalmente como en el segundo o tercer espacio, y eso puede dar alteraciones a la hora de las interpretaciones. La localización inadecuada de los electrodos puede causarnos errores de interpretación. En la primera imagen pareciera una imagen obscena, sin embargo, si la ves desde otra perspectiva o desde otro ángulo de visión, ves que no es así. Entonces es similar. No podemos hablar o empezar a explicar sobre la teoría del dipolo sin antes explicar cómo es la condición de una célula en reposo, es decir, una célula polarizada, una célula que no está activada. Recordemos que en la célula hay una membrana, la membrana celular. Esta membrana celular tiene poros electroiónicos que permiten el paso de determinados iones y determinadas cargas, ¿no? Esta es la célula en reposo. Esta sería la membrana celular, y recordemos que en una célula en reposo el espacio extracelular estará cargado positivamente, mientras que el espacio intracelular estará cargado negativamente. Otra característica a tener en mención es que el sodio se encuentra en grandes cantidades en el espacio extracelular, mientras que el potasio es el que predomina en el espacio intracelular. Y si miramos las cargas de estos electrodos, el sodio está cargado positivamente y el potasio también está cargado positivamente. Entonces, ¿qué es lo que le da la electronegatividad al espacio intracelular? Pues los aniones, que son los que están cargados negativamente, en este caso las proteínas. Como tienen carga opuesta, el potasio se adhieren a estas proteínas que se encuentran en el espacio intracelular, y esto es lo que le confiere la electronegatividad cercana a menos 90 milivoltios de una célula polarizada o una célula no activada. Para que la polaridad celular se modifique, pues se debe existir intercambios iónicos entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Aquí vamos a empezar a hablar sobre el potencial de acción, esa parte que generalmente hace que nos corramos de cuando queremos empezar a leer electrocardiografía. Cualquier libro de electrocardiografía empieza por esta parte y a veces se nos hace compleja, pero no es tan compleja. Quiero que pongas atención aquí. En la fase 0 de la despolarización o activación del tejido, lo que pasa es que el sodio empieza a entrar en grandes cantidades, como adentro de las células, como si vas en un bus, no sé cómo le llaman en tu país, y ves el conductor que va diciendo siempre: pásele, que ahí hay lugar, que todavía hay espacio, y tal vez la capacidad es 60 personas, pero ya vemos 80. Entonces eso es lo que está pasando en el interior de la célula. La célula se vuelve más electropositiva. La célula pierde su electronegatividad cercana a menos 90 y se vuelve más electropositiva cercana a más 20 milivoltios. Eso pasa en la fase 0, mientras que el espacio extracelular se vuelve más electronegativo. Hablar del potencial de acción. El potencial de acción, recordemos que la célula en reposo se encuentra cargada electronegativamente cercana a menos 90. Pero si existe un estímulo lo suficientemente importante, se genera un potencial de acción. Recordemos que el potencial de acción lo vamos a dividir en periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuántos estímulos se presenten ni por lo fuerte que sea, no se va a iniciar nuevamente otro potencial de acción. Y también existe lo que se llama periodo refractario relativo. En este caso, si un estímulo es lo suficientemente fuerte, es capaz de generar un potencial de acción. Esto es importante acá, porque cuando a veces se nos reportan en los Holter que el paciente está haciendo extrasístoles ventriculares y te reportan fenómenos
R sobre T te está diciendo que la extrasístole está cayendo sobre la onda T, sobre este periodo refractario relativo, y eso es capaz de que el paciente genere taquicardias ventriculares o arritmias ventriculares potencialmente peligrosas. Esta es la gráfica que a mi juicio me permite a mí explicar más fácilmente el potencial de acción. En la fase 0, cuando se da el estímulo, lo que pasa es de que grandes cantidades de sodio entra en la parte interna, el espacio intracelular de la célula, volviéndola más electropositiva hasta más 20 milivoltios. En la fase 1, a través de los canales hito de potasio, el potasio, ¿qué es lo que pasa? El potasio fue desplazado de las proteínas y está sofocado, es demasiado, él tiene que empezar a buscar cómo salir, ya no cabe en este bus. El potasio empieza a salir en grandes cantidades en la fase 1. En la fase 2, que sería esta, el sodio sigue entrando, el potasio sigue saliendo, pero también entra calcio a través de los canales lentos de calcio. Esto permite que las cargas se mantengan estables, cercanas a cero, y es lo que nos da la fase de meseta. En la fase 3, el potasio sale mucho más a través de los canales rápidos de potasio y se vuelve a recuperar nuevamente la electronegatividad del interior de la célula. Pero si nos fijamos bien, ahora el potasio está en el espacio extracelular, mientras que el sodio predomina en el espacio intracelular, y esto no es lo correcto, debería ser al contrario. Así que en la fase 4 es donde se activa esa señora bomba sodio-potasio que nos enseñaron en pregrado, que lo que hace es meter 3 de sodio y sacar 2 de potasio para poder recuperar nuevamente la electronegatividad natural de la célula polarizada. Eso lo podemos ver en el electrocardiograma, todas estas fases. Pues claro que sí. La fase 1 está dada por el complejo QRS. El segmento ST lo que nos está diciendo es la fase 2, y la fase 3 está dado por la onda T. La onda T lo que nos está traduciendo es la repolarización ventricular, ese regreso de las células que ya se activaron en el ventrículo cuando regresan nuevamente a su condición basal, que es la repolarización. Es importante hacer énfasis en la fase 3 porque en la isquemia es la fase 3 y la fase 4 las que se ven alteradas. La fase 3 es la recuperación del potencial en reposo. Lo que pasa acá, siempre entendemos mejor con imágenes, ¿no? El potasio se ve desplazado por el sodio de las uniones con las proteínas, y este potasio dice: ya no es mi lugar aquí, yo tengo que salir. Y sale a través de esos canales específicos de voltaje. Entonces el potasio predomina en el espacio extracelular, mientras que el sodio esta vez en el espacio intracelular, y se alcanza la electronegatividad. Pero no hay hasta en la fase 4, hasta que se da la activación de la bomba sodio-potasio, que a través de la salida de los 3 iones de sodio que se encuentran en el espacio intracelular y permite la entrada de 2 iones de potasio que se encuentran esta vez en el espacio intracelular, es que se vuelve a recuperar la electronegatividad normal y el balance electroiónico original de la célula en reposo. Lo que pasa acá es de que se va dando este intercambio de iones y la electronegatividad cercana a menos 90. En esta fase están entrando grandes cantidades de sodio, va aumentando la electropositividad en el espacio intracelular hasta alcanzar lo más 20 milivoltios. Y la repolarización, esto es en una célula in vitro, se inicia donde termina hacia donde empieza. Esto no genera un vector o un sentido, ¿no? Entonces lo hace de esta manera. Luego nuevamente el potasio empieza a salir, se vuelve otra vez a alcanzar la electronegatividad cercana a 0 milivoltios, y posteriormente pues se vuelve a recuperar parcialmente durante todo el proceso su electronegatividad cercana a menos 90 milivoltios. Vuelve otra vez ahí, aquí los iones están invertidos. Hasta en la fase 4, donde se activa la bomba sodio-potasio, se vuelve a recuperar su condición electroiónica original a través de la bomba sodio-potasio. Por eso es la importancia de la bomba sodio-potasio y por lo que nos enseñan tanto en pregrado. El principio de la electrocardiografía dice que si un electrodo explorador se ve enfrentado a carga positiva, inscribirá una deflexión positiva. Si el electrodo se ve enfrentado a cargas negativas, inscribirá una deflexión negativa. Y si el electrodo se ve enfrentado a cargas primeramente positivas, hará una inscripción positiva, y posteriormente ve cargas alejarse o cargas negativas, una inscripción negativa. Este es el principio básico de la electrocardiografía y la importancia de la colocación adecuada de los electrodos. Los electrodos solamente van a reportar lo que ellos están viendo, nada más. Nosotros tenemos que saber colocarlo. ¿Qué te traduce la despolarización ventricular o activación del tejido ventricular? Entonces aquí tengo un electrodo que se ve enfrentado
a cargas positivas acercándose a él y hace una inscripción positiva. Este electrodo lo que ve es las cargas negativas alejándose de él, por tanto hace una inscripción negativa, mientras que este genera una inscripción isodifásica. Isodifásica quiere decir, primero ve cargas positivas, hace una inscripción positiva y luego ve carga negativa alejándose de él, por lo tanto hace una inscripción negativa. Y es así como nosotros podemos ver en el electrocardiograma la inscripción del complejo QRS. Entonces ahora hablemos de la repolarización ventricular con imágenes, ¿no? Porque con las imágenes se nos hace mucho más fácil. En este sentido, los iones empiezan a cambiar. Este electrodo ve cargas positivas, se está enfrentando a cargas positivas, por tanto hace una inscripción de una onda T positiva. Este señor, como primero ve acercarse las cargas positivas, hace una inscripción positiva y luego alejarse, una inscripción negativa. Mientras que este se enfrenta solamente a cargas negativas, por tanto la onda T es negativa. El electrocardiograma no es nada más que la inscripción en papel del registro de toda esta fuerza en movimiento. La despolarización de la aurícula se ve reflejada a través de la inscripción de la onda P, la activación del tejido auricular. La activación del tejido ventricular está dada o reflejada por el complejo QRS, mientras que la recuperación a su condición basal del tejido ventricular está dada por las ondas T, el segmento ST y la onda T. En la isquemia, recordemos que hay una disminución de la perfusión miocárdica. En ella hay una disminución del aporte de oxígeno y los nutrientes porque hay un tejido obstruido. Pero aclaro acá, hay diferentes grados de daño celular. Existe la isquemia, existe la lesión y existe la necrosis. Desde el punto de vista electrocardiográfico, una necrosis sería un tejido inactivable y aquello que no se puede activar, no se puede despolarizar, tampoco se puede repolarizar o recuperar. Desde un concepto histopatológico, esto sería un tejido muerto. No se activa, no se puede desactivar. La lesión es el área que circunscribe al área necrótica y la isquemia es un área en riesgo. Todo esto podemos verlo a través del electrocardiograma en los diferentes patrones que vamos a estar hablando más adelante. El tejido isquémico está caracterizado por un retraso en la repolarización. Este retraso es debido a una salida más lenta de potasio durante la fase 3. La disminución también se ve disminuida la acción de la bomba sodio-potasio por la disminución en el aporte de oxígeno y hay menor restitución del potasio al medio intracelular. Esta disminución del potasio intracelular eso es dada por la salida de potasio en la fase 3. La repolarización está enlentecida y esto es lo que traduce los cambios en la onda T. Pero también es importante esta gráfica notar cómo este es el potencial de acción de una célula normal, mientras que en la célula en el tejido isquémico el potencial de acción se ve prolongado y también está alterada la acción de la bomba sodio-potasio. La repolarización normal. ¿Cómo se debe dar la repolarización normal? Ojo aquí porque esta gráfica es muy importante. La repolarización en un tejido cardíaco normal sin isquemia, recordemos de que el corazón es perfundido por la arteria epicárdica, ¿no? Y estas arterias a su vez van dando otros vasitos cada vez más chiquitos hasta que van profundizando en el tejido miocárdico con vasos cada vez más pequeños, por lo cual en un tejido cardíaco normal, sano, el endocardio, que es la parte más interna del músculo cardíaco, y el epicardio, que es la parte más externa del músculo cardíaco, el endocardio fisiológicamente recibe un poquito menos nutrientes que el epicardio, es decir, el endocardio está más pobremente perfundido que el epicardio. Desde el punto de vista electrocardiográfico, el endocardio sería el tejido más distal al electrodeplorador, mientras que el epicardio sería el tejido más proximal al electrodeplorador. Y como el tejido endocárdico recibe menos nutrientes normalmente, su potencial de acción es un poco más prolongado que en relación al potencial de acción del epicardio. Entonces esto es importante tenerlo en mente. La recuperación o repolarización en el tejido normal se hace del área más ricamente perfundida hacia el área menos perfundida. Entonces el electrodo lo que ve son cargas positivas, por tanto escribe una onda T positiva. La otra manera de explicarlo es a través del potencial de acción. En el electrocardiograma se explica por la suma del potencial de acción del endocardio, que es el área más alejada del electrodo, y el potencial de acción del epicardio, que es la zona más cercana al electrodo. Este es el potencial de acción emitido por el endocardio y esta es el potencial de acción por el epicardio. Es como si le diéramos vuelta a esto, por eso aquí vemos la onda T. La onda T debe ser positiva de forma normal. Pero ¿cuáles son las características de una onda T normal? Las características es que deben ser positivas en todas aquellas derivaciones que enfrentan
enfrentan al ventrículo izquierdo, D1, D2, D3, ABL y D4 hacia B6. La otra es que va a ser negativa en ABR. Veamos aquí cómo está, negativa en ABR, ya que ABR es el que registra las variaciones del potencial intracavitario. Y una característica muy importante aquí es que si la onda T sea positiva o sea negativa, la normal va a ser asimétrica. Su primera rama es de inscripción más lenta y la segunda es más rápida. Miremos aquí una onda T positiva con su primera rama de inscripción más lenta y la segunda más rápida. ¿Ven? Estas son una de las características de una onda T normal, y la otra es que puede ser negativa en las derivaciones de B1 hacia B3, principalmente en los niños, en los pacientes pediátricos, y en las mujeres o pacientes jóvenes y delgados. Esta gráfica habla sobre los diferentes tipos de isquemia. La podemos clasificar como subendocárdica o subepicárdica, dependiendo del área, si está más alejada del electrodo o más cercana del electrodo. Hablemos un poco de la isquemia subepicárdica leve. Esta parte del tejido no recibe tanta sangre, un poquito menos pues de nutrientes. Lo que pasa es lo siguiente: en este sentido se da la despolarización normal y se inscribe el complejo QRS de forma normal, pero cuando hay una isquemia subepicárdica leve, veamos cómo el potencial de acción se prolongó, menor grado de retraso en la repolarización eléctrica. El potencial de acción del tejido subepicárdico se prolongó y prácticamente se iguala al potencial de acción del tejido subendocárdico. El sentido de repolarización, recordemos que en el corazón normal la repolarización o recuperación se da de subepicardio a subendocardio, es decir, del área que está más ricamente perfundida. Pero como en este caso aquí hay una isquemia, este tejido está recibiendo poco nutriente, el endocardio pasa a ser más ricamente perfundido que si lo comparamos con el tejido que está isquémico. Por tanto, el vector o el sentido de repolarización se ve invertido, así que el electrodo explorador lo que refleja es cargas negativas, por tanto la inscripción se vuelve negativa. Pero como la isquemia es leve y los potenciales de acciones están prácticamente iguales en cuanto a su duración, las alteraciones que vamos a ver en el electrocardiograma es una onda T plana. Desde el punto de vista del potencial de acción, esto es lo que vamos a ver. Recordemos que es la suma del potencial de acción del tejido subendocárdico con el subepicárdico. Como están prácticamente iguales, entonces lo que vamos a tener nosotros es una onda T plana. Este es en la isquemia leve. ¿Qué pasa en la isquemia severa? El tejido miocárdico en riesgo es muchísimo mayor, es mucho más importante. Se da la activación del ventrículo, se da el complejo QRS visualizado por este electrodo explorador, y ahora vamos a la recuperación a su regreso a su condición basal. En este, nuevamente, el sentido de recuperación está invertido, lo hace de endocardio a subepicardio, enfrentándose en cargas negativas al electrodo explorador. El electrodo explorador se enfrenta a cargas negativas, por tanto hace una inscripción negativa, con una característica importante: la inversión de la onda T en la isquemia es simétrica, es decir, sus ramas tienen igual duración, como si tuviéramos una letra U. Y visto desde el potencial de acción y la suma de los potenciales de acción del subendocardio y el subepicardio, vemos aquí la inscripción de una onda T negativa de características simétricas. Explicado por el potencial de acción, tenemos la suma del potencial de acción del tejido subendocárdico y este es el potencial de acción del tejido subepicárdico, y si hacemos esta suma aritmética, lo que vamos a encontrar es una onda T negativa asimétrica, que es la característica de la isquemia. Ahora hablemos de la isquemia subendocárdica. Ya habíamos explicado que el endocardio de forma normal recibe menos nutrientes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en comparación con el subepicardio. Está más ricamente perfundida el subepicardio que el subendocardio, pero aquí hay una isquemia subendocárdica. Esa isquemia se ve aún más potencializada, por tanto su potencial de acción todavía se prolonga más de lo normal. Como el subepicardio sigue siendo el área más perfundida, se mantiene el vector de recuperación o repolarización, así que el electrodo lo que ve enfrentado es cargas positivas y él inscribe una onda T positiva, una onda T alta y picuda, que es la que generalmente solemos ver en las fases iniciales de los infartos. Y esto es explicado de los potenciales de acción, yo creo que ya lo he explicado bastante. Este es el potencial de acción subendocardio, subepicardio, y la suma aritmética de ellos nos da una onda T positiva.
Ya hasta aquí hablé de isquemia. Ahora voy a hablar sobre lesión, el tejido de lesión. En la lesión hay una mayor disfunción de la bomba sodio-potasio. Esto condiciona un aumento del sodio intracelular y la célula adquiere un potencial de reposo ligeramente más electronegativo. Recordemos que la electronegatividad normal de la célula es cercana a menos 90, mientras que en la célula lesionada está cercana a menos 80 milivoltios en este ejemplo. ¿Qué quiere decir acá? Que la célula está, como decimos en Buenica, B-meginométricas. Cualquier estímulo puede hacer o puede desencadenar un potencial de acción. Por eso es que el tejido isquémico es muy propio a hacer arritmia. La célula en la lesión, esta célula está despolarizada parcialmente. Un estímulo chiquito puede generar un potencial de acción. Por eso es que en el tejido miocárdico es muy frecuente que el paciente haga arritmia. En cuanto al concepto de lesión, bueno, en la lesión se altera el potencial de acción transmembrana. ¿Cuáles son esas alteraciones? El potencial de reposo transmembrana se vuelve más electropositivo, eso ya lo habíamos explicado. Hay una disminución en la amplitud de la fase 0. Notemos cómo pasa de menos 80 a menos 85, menos 75 y cuando hay ondas Q hasta menos 55. Hay una disminución de la amplitud de la fase 0. Esta fase está disminuida en cuanto a su amplitud, ¿lo ven? Y también está disminuido la duración del potencial de acción transmembrana. Este es un potencial de acción transmembrana en una célula normal, que si la comparamos en un tejido de lesión, está mucho más reducido. Las lesiones igual se puede clasificar como una lesión subendocárdica o subepicárdica. No me voy a parar mucho aquí porque creo que lo he explicado en otras gráficas. Aquí sí, la lesión subendocárdica. Este tejido es el subendocardio. Aquí hay lesión, aquí está sumamente afectado. Si lo vemos desde el potencial de acción, este es el potencial de acción del subepicardio, lo cual está normal en cuanto a su amplitud, pero como aquí está lesionado, se ve disminuida la fase 0 y el potencial de acción se ve acortado. Por tanto, al hacer la suma de los potenciales de acción del subendocardio y el subepicardio, lo que encontramos en la lesión subendocárdica es una depresión del segmento ST. Como las gráficas nos encanta resumido, es mucho mejor, te traigo esta gráfica. De acá para acá es las alteraciones de la onda T propias de la isquemia. En la isquemia subepicárdica lo que vamos a ver es una onda T negativa de característica simétrica. Aquí le añadiría otra característica, al menos se deben de ver en dos derivaciones que vean la misma cara. Y aquí lo que vemos es una isquemia subendocárdica con unas ondas T altas y picudas. En la lesión subepicárdica vamos a ver la elevación del segmento ST, mientras que en la lesión subendocárdica una depresión del segmento ST. Muy importante esta gráfica, guardarla, verla, analizarla y que se nos pegue, pues. Que se nos pegue en la cabeza. Si tenemos elevación del segmento ST, estamos hablando de una lesión subepicárdica y la depresión del segmento ST de una lesión subendocárdica. En esta gráfica vemos que se ve comprometido todo el epicardio del tejido ventricular. Por tanto, en el electrocardiograma lo que vamos a ver es ondas T negativas simétricas prácticamente en todas las derivaciones, mientras que en B6 lo vemos un poco más aplanado. Y en este tiene una isquemia subendocárdica, ¿no? Entonces, los electrodos exploradores lo que van a ver, ¿no?, son las ondas T altas, ¿ve?, en todas las derivaciones que se enfrentan al ventrículo izquierdo. Esta es una isquemia subendocárdica. La recuperación y el vector de recuperación se hace del epicardio al endocardio, enfrentando cargas positivas, y esto es lo que explica la inscripción de la onda T positiva de forma normal. ¿Qué pasa en la necrosis? Este tejido que ustedes lo ven como rojo o naranja es un tejido necrótico, es un tejido histológicamente muerto, electrocardiográficamente inactivable. Si no se puede despolarizar, tampoco se puede repolarizar. Entonces el electrodo, eso le sirve más bien como una ventana, como si el electrodo pudiera pasar dentro de la célula, y lo que va a reportar son las cargas alejándose, ¿no? Por eso el electrodo reporta una onda Q francamente Q negativa con ondas T negativas. Esta pregunta: en el electrocardiograma normal, ¿puede existir ondas Q? La respuesta es sí. ¿Dónde podemos encontrar esas ondas Q? En las derivaciones B5 y B6. Pero ojo aquí, las ondas Q será ondas Q pequeñas con R grande, S chiquita. ¿Y cuándo vamos a reconocer que una onda Q es patológica? La onda Q patológica lo que nos está diciendo es que un infarto antiguo. La onda Q será patológica si tiene el voltaje de la onda Q es mayor del 25% de la amplitud
longitud de la onda R. Si la duración de esta onda Q es mayor a 0.04 segundos, es decir, mayor a un cuadrito chiquito de los que vemos en el electrocardiograma, y si existen muescas en sus ramas, ya sea la rama ascendente o la descendente, ahí estaríamos hablando de una onda Q patológica. Y le sumaría la siguiente, la que le mencioné anteriormente, al menos debe encontrarse en 2 derivaciones que vean la misma cara. La evolución del infarto del segmento ST va variando, recordemos las características: isquemia, lesión o necrosis. Este es un electrocardiograma basal, normal, no hay isquemia. En los primeros segundos lo que vamos a ver de la evolución del infarto es elevaciones de la onda T por la isquemia subendocárdica. En algunos minutos la isquemia, ya aquí hay una lesión que compromete toda la pared del ventrículo y se ve la elevación del segmento ST. Aquí, ¿ven? Hay una lesión subepicárdica. En horas se pierde el vector y así sucesivamente va evolucionando en días hasta en años. La localización de la arteria responsable del infarto, creo que esto te importará muchísimo. Se basa en el concepto del vector de lesión. ¿Qué nos dice el concepto de vector de lesión? Esta ley lo que nos dice es que se va a evidenciar elevación del segmento ST en las derivaciones que enfrentan el vector de lesión, en este caso de 3 ABF y de 2, mientras que vamos a visualizar un infradesnivel del segmento ST en aquellas derivaciones opuestas a aquellas que se enfrentan al vector de lesión. En este caso, de 2, de 3 y ABF, las opuestas son de 1 y ABL. Veámoslo en gráfica. Aquí vemos una elevación del segmento ST en la derivación de 2, de 3 y ABF, mientras que vemos un infradesnivel en las derivaciones de 1 y ABL. Entonces, así podemos ver que este es un infarto en cara inferior. Recordemos acá que el ventrículo derecho recibe sangre tanto de la coronaria derecha como de la circunfleja. La manera de poder determinar qué arteria es la culpable es yéndonos al ver la amplitud de la elevación del segmento ST en las derivaciones de 3 y de 2. Vemos en este caso que de 3 está mayor, el ST es más elevado que en de 2, por tanto podríamos considerar o inferir que sería la coronaria derecha la culpable. Eso podríamos inferirlo, pero tenemos que ver la anatomía a través de la angiografía. La localización del infarto. Bueno, si tenemos elevación del segmento ST en las derivaciones B1 y B2, vamos a estar ante un infarto septal y sería la descendente anterior la que estaría comprometida. Si estamos en la cara lateral, la vamos a ver en D1, en ABL, y de B5 a B6. Y la cara inferior serían las derivaciones de 2, de 3 y ABF. En las posteriores, pues tenemos que poner los electrodos posteriores. Recalcando acá, si tenemos alteraciones o elevaciones del segmento ST en las derivaciones B5, B6, D1 y ABL, vamos a estar ante un infarto en la cara lateral. Si la elevación del segmento ST está presente en las derivaciones de 3, de 2 y ABF, estamos ante un infarto en cara inferior. Si las elevaciones están exclusivamente en las derivaciones B3 y B4, estamos ante un infarto de cara anterior. Y si las elevaciones del segmento ST se encuentran presentes en las derivaciones B1 y B2, estamos ante un infarto septal. A veces decimos hay pérdida del primer vector, entonces estamos diciendo que no hay R en las derivaciones B1 y B2, que es el primer vector de despolarización o vector septal. Entonces, por eso es que dice pérdida del primer vector. ¿Cuándo vamos a estar ante la presencia de un infarto anterior extenso? Cuando la elevación del segmento ST se encuentre presente en todas las derivaciones precordiales, pero que también estén presentes en las derivaciones de 1 y en ABL. Entonces aquí vamos a decir que esto es un infarto anterior extenso. Generalmente está tomado el tronco o la región proximal de la descendente anterior. Algunas diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales más comunes es la pericarditis. En este va a haber un supradesnivel del segmento ST en todas las derivaciones, exceptuando en ABR y en B1. Y también habrá depresión del segmento PR, como por ejemplo aquí, depresión del segmento PR. Esto se encuentra hasta en el 85% de los casos. Y también otras de las cosas que nos hacen confundirnos es que recordemos que la pericarditis tiene diferentes estadios, y en su estadio 3 la onda T se vuelve profundamente negativa. Recordemos las características de la simetría. En la onda T de isquemia es simétrica. El otro diagnóstico diferencial frecuente es la canalopatía, que es el síndrome de Brugada. En esta vamos a ver elevaciones del segmento ST en las derivaciones derechas de 1 y B2. En este tenemos el claro signo de aleta de tiburón y en este el ST en silla de montar, propio del síndrome de Brugada. Estos son generalmente
principalmente los pacientes que presentan muerte súbita por arritmias cardíacas. La hipertrofia ventricular también es muy frecuente que lo confundamos con isquemia. Debemos de diferenciar las ondas T negativas por isquemia de las ondas T negativas por sobrecarga de presión. En este caso, las ondas T van a ser asimétricas, francamente, y se va a ver principalmente las derivaciones que enfrenta el ventrículo izquierdo, B5, B6, D1 y ABL. Y también este mismo patrón electrocardiográfico lo podemos ver en los pacientes con estenosis aórtica ya avanzada, con hipertrofia ventricular importante. La tromboembolia pulmonar también es otro de los diagnósticos diferenciales. Aquí podemos encontrar el clásico S en D1, Q en la derivación de 3, T en D3 negativa, pero se encuentra entre el 15 y el 30% de los casos de tromboembolia. Principalmente lo que vamos a encontrar en la tromboembolia pulmonar sería taquicardia sinusal, el eje desviado hacia la derecha, también un bloqueo de rama derecha de nueva aparición, y es mucho más frecuente encontrar las ondas T negativas en las derivaciones B1 hacia B3. Y este es lo típico, pues el bloqueo de rama derecha. Vámonos a D1, en D1 vemos S en D1 y D3, Q en D3, con onda T negativa. Las alteraciones metabólicas también son bastante frecuentes. Recordemos en la hipercalemia. En hipercalemia lo que encontramos es una onda T en tienda de campaña, que es una onda T alta y picuda. Esta gráfica me gusta mucho porque según los niveles de potasio van a ver las alteraciones. Con potasio a mayor o igual a 6.5 milequivalentes por litro, la onda T se torna alta y picuda. Pero si el potasio alcanza más de 7 milequivalentes por litro, se prolonga el PR, se pierde la onda P y el QRS se ensancha, mientras que con valores mayores a 8 milequivalentes por litro es donde se empiezan a presentar las arritmias ventriculares como taquicardia o fibrilación ventricular e incluso hace un paro cardíaco. En la hipocalemia también es importante, hay ondas T aplanadas que podrían ser confundidas con una isquemia subepicárdica leve, y también se da la aparición de la onda U, donde es más fácilmente visualizable la onda U, donde podemos encontrarla. La vamos a buscar fundamentalmente en las derivaciones B2 y B4. En algunos casos hay depresión también del ST o ondas T negativas asimétricas en la hipocalemia. Otra de las condiciones que también tiende a hacernos a veces dudar es cuando el paciente ya se conoce portador de un bloqueo de rama izquierda y acude a urgencia con dolor de tipo cardíaco. La máxima en cardiología es que si en urgencia con dolor típico más un bloqueo de rama izquierda, considerar infarto o de nuevo hasta demostrar lo contrario. Sin embargo, también podríamos utilizar los criterios de Esgarbosa. Está reportado que una puntuación mayor a 3 tiene una especificidad del 90% para el diagnóstico de un infarto de agudo del miocardio. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa aquí puedes dejar tu comentario. Si te parece muy larga, la puedes ir viendo de pedacito a pedacito, pauseala, vela, analizala y me dejas tu comentario acá. Pero lo que no puedes olvidar es suscribirte al canal porque esto nos permitirá crecer. Muchas gracias.